Steve Jobs es uno de los personajes más conocidos de las últimas décadas. Aunque nunca terminó sus estudios, su inteligencia y su habilidad le permitieron convertirse rápido en una de las personalidades más influyentes del mundo. Conocido principalmente por haber creado la compañía Apple, con solo 26 años ya era millonario y además había sido portada de la famosa revista Time. Su capacidad para innovar, para inventar, fue tan notable que pronto se convirtió en un icono de lo que se supone que es el progreso. Pero lo que muchas personas no saben es que después de años de éxitos, después de años de reconocimientos, Jobs perdió el control de su propia compañía y pasó de ser un genio a ser un estorbo, de manera que los accionistas lo despidieron. Aunque regresaría años más tarde y conseguiría reflotar la marca, su caso fue una de las demostraciones más palpables, más notables, de que ni siquiera la inteligencia, ni siquiera las habilidades, ni siquiera la fama garantizan el control sobre lo que uno produce. En estos días estamos estudiando el capítulo 4 de Efesios y en estos versículos se nos habla de manera particular de cómo ha de funcionar la Iglesia a la manera de Dios. Hemos visto el llamado de Cristo para su Iglesia, un llamado que tiene que ver con resistir, pero también con insistir, si de lo que se trata es vivir de acuerdo a la vocación con la que hemos sido llamados. Hemos visto el fundamento de Cristo para su Iglesia, un fundamento que Él ha provisto y que nos permite disfrutar de la unidad que Él desea para sus hijos. Esa unidad que además nos sirve para confirmar que realmente lo somos. Y en esta mañana vamos a fijar nuestra atención en una cuestión vital, en una cuestión definitiva, en una cuestión que nos permite hablar de la Iglesia de Cristo y no de otra cosa. En estos versículos encontramos 3 razones que confirman el señorío de Cristo sobre su Iglesia. Un señorío que le corresponde solamente a Él y que nada ni nadie le pueden arrebatar. Y la primera razón que confirma el señorío de Cristo sobre su Iglesia la encontramos en los versículos del 7 al 9 y podríamos llamarlo la actividad de Cristo. La actividad de Cristo. Vamos a leer de nuevo esos versículos del 7 al 9. Dice ahí: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. La actividad de Cristo, de esto nos hablan estos versículos. La Iglesia es resultado de la actividad de Cristo. Él no solamente es el autor y consumador de la fe de cada creyente, sino que además es el fundador de la Iglesia. El Señor es tanto la roca sobre la que se asienta la Iglesia como el arquitecto, el constructor, el diseñador de la Iglesia. Y en estos versículos que acabamos de leer, observamos que todo lo que somos se lo debemos a Él. Y lo primero que Cristo ha hecho es capacitar. Versículo 7, capacitar. Dice ahí que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Él nos ha capacitado por medio de una entrega. Y en estos versículos se nos dicen varias cosas acerca de esta entrega. Lo primero se nos habla de la extensión de esa entrega. Dice ahí que a cada uno, a todos, sin excepción, seas más alto o más bajo, seas más guapo o más feo, seas más joven o más viejo, el Señor confirma que eres de Él al derramar de su gracia sobre tu vida. Con nuestras particularidades, con nuestras propias circunstancias, con nuestras realidades, cada uno con las suyas. Pero todos y cada uno de sus hijos somos beneficiarios
de la gracia de Dios. Porque todos y cada uno de sus hijos hemos sido salvados, pero también llamados a servirle a Él. Y para ello, Él nos capacita por medio de su gracia. Pero no solamente observamos la extensión de esa entrega, sino que también vemos la esencia de esa entrega. Y es que se trata de un regalo por definición y también por lenguaje. Fíjate cómo lo dice el texto. Dice, se le ha concedido gracia. Y eso nos habla de una voluntad de llevar a cabo esa concesión. Las cosas no suceden porque sí, no se depende en este caso de la casualidad ni de haberse encontrado una gracia por el camino. Se habla de la voluntad de llevarlo a cabo, de la voluntad de conceder, de dar gracia. Y esto es algo que no se puede fomentar ni provocar desde fuera. Responde exclusivamente al deseo de quien lo da. Muchas veces hablamos de la gracia como un regalo, ¿verdad? De hecho, la definición clásica de gracia es don inmerecido. El doctor Carballosa siempre dice don desmerecido. De hecho, hemos hecho méritos para que no se nos conceda ese regalo. Pero a veces se pone el ejemplo del cumpleaños de alguien, ¿no? Hombre, es el cumpleaños y alguien da un regalo. Bueno, el cumpleaños es una razón para dar un regalo, ¿verdad? Aquí no hablamos de eso, hablamos de que cuando íbamos en la dirección completamente opuesta, Dios decidió otorgar un regalo único, un regalo de otra manera inalcanzable. En el capítulo 1 de Colosenses se nos dice que ha sido Dios el que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas, dice Pablo, habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la esencia de esa entrega, algo totalmente inmerecido. Pero también se habla ahí de una envergadura, de la dimensión de esa entrega. Y dice el texto, de acuerdo a la medida del don de Cristo. Esto es tremendo. De acuerdo a la medida del don de Cristo. Hablaremos más, Dios mediante, el próximo domingo de esto, pero solo mencionar que si estamos en condiciones de hacer algo es porque Cristo nos ha capacitado para ello. Si estamos en disposición de hacer algo es porque Cristo nos ha equipado para ello. Y lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad, porque ha querido, porque así le ha placido. La actividad de Cristo, entonces, tiene que ver con capacitar, pero también con rescatar. Y eso lo encontramos en los versículos 8 y 9. Fíjate qué lenguaje tan gráfico utiliza aquí el apóstol. Dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Rescatar. Pablo se dirige directamente a la iglesia y está enumerando una serie de principios que son necesarios para un buen funcionamiento de la iglesia, pero también para conducirse como Dios manda. Y sin embargo parece que ahora en este versículo 8 y este versículo 9 toma un desvío, ¿verdad? Parece que abra un paréntesis y nos hable de otra cosa, pero no es así. Lo que el apóstol está poniendo encima de la mesa no es otra cosa que el lugar de Cristo para con su iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de la cabeza de la iglesia. Es su cuerpo, son sus redimidos, son sus santos. Y es por eso que el texto incluye esta alusión, recordándonos que estamos en terreno privado, al que solamente se puede acceder por invitación. Porque es territorio de aquel que nos ha comprado con su propia sangre, es su cuerpo, es
su casa. Durante este tiempo se han reducido mucho las reuniones sociales, ¿verdad? Y sin embargo algunos han sabido cómo saltarse las limitaciones propuestas por las autoridades. Y aquí y allá hemos oído de fiestas privadas, ¿verdad? De gente que en un momento determinado y durante ciertas horas, donde es más fácil escabullirse, ha conseguido reunirse y encontrarse en cierto lugar y uno solamente podía acceder por invitación. Y si alguien llamaba a la puerta decía, no, no, aquí no hay nadie. Aquí estamos mi amigo y yo y no se puede pasar. Bueno, en un sentido, algunos han defendido lo que significa la propiedad privada, ¿verdad? Oye, esto es mi espacio y solamente entra quien yo quiero. Bueno, en un sentido es lo que está pasando aquí. La iglesia es el espacio de Cristo y solamente entra quien Él quiere que entre. Dice el versículo que hemos leído, citando al Salmo 68, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Y aquí lo que se está describiendo es el regreso triunfante de un rey triunfante, el regreso de uno que ha vencido en la batalla, el regreso de uno que ha capturado a sus enemigos y que de regreso a sus dominios va a recibir la adoración, el reconocimiento tanto de propios como de ajenos. Pero en este caso, el texto que hemos leído en Efesios va a ampliar esta descripción del Salmo 68 y se nos va a presentar a Cristo mismo, no ya recibiendo reconocimiento de los suyos, sino compartiendo con los suyos, compartiendo de su plenitud. Y este era uno de los mejores momentos después de una gran victoria, ¿verdad? Los soldados se reparten el botín. Eso por lo que han peleado, eso por lo que han arriesgado sus vidas, eso por lo que han vencido. Y dependiendo de la magnanimidad del rey, de lo bueno o de lo malo que fuese el rey, iban a recibir más o menos parte de ese botín. Pero lo que se describe aquí en este texto es todavía mucho más sugerente porque es Cristo el único, exclusivamente Él el que ha peleado la batalla y es exclusivamente Él el que ha obtenido la victoria. Y sin embargo, observamos que su generosidad no tiene límites. Ese mismo Cristo que derrotó a la muerte y ha ascendido a los cielos, nos dice el texto que también repartió su botín. Y ese botín no es otro que los creyentes rescatados, que los redimidos a los que se les otorga una libertad de la que antes no disfrutaban. Se nos dice también ahí que el vencedor habita con todos aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir, de todos aquellos que han sido regenerados, que han recibido una nueva vida, que han sido injertados, incorporados a la familia de Dios. Se nos dice que ahora disfrutan de la misma presencia del Rey. Y esto también es parte del botín. Esto también es parte del premio que Cristo comparte con los que son suyos. Y tras haberlo hecho posible, como dicen los versículos 9 y 10, este mismo Jesús ascendió más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. Hablando de estos mismos versículos, Henry Tolopilo ha dicho, el cristianismo no es una religión basada en lo que hacemos por Dios, sino en nuestra respuesta a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Qué diferente es el cristianismo de cualquier otra religión. Y lo primero que encontramos aquí no es otra cosa que la actividad de Cristo. Él es el Señor de su iglesia, porque la iglesia es resultado de lo que Él ha hecho. Rescatar y capacitar a los suyos conforme a su sabiduría y a su poder. Y es por eso que los creyentes que entienden estas verdades adoran a Dios, alaban a Dios. La gloria se la damos solamente a Él. La alabanza se la brindamos solamente a Él.
el reconocimiento en la iglesia y en nuestras vidas se lo damos solamente a Él. Y reconocemos también que separados de Él, nada podemos hacer. Lo primero que hemos observado en estos versículos es la actividad de Cristo. Y damos gracias a Dios por la actividad de Cristo, que vive y permanece para siempre. Y no se cansa ni descansa, sino que continuamente intercede delante de Dios, aún por aquellos a los que Él ha salvado. Pero el texto continúa y el versículo 10 nos va a hablar de otro elemento más que confirma que Cristo es el Señor de su iglesia. Y no es otra cosa que la autoridad de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Parémonos en unos minutos solamente en este versículo 10. Porque, ¿cómo podemos entender que esta afirmación es cierta en un mundo en el que la presencia del mal es tan visible, tan notable? ¿Cómo puede ser que Cristo sea soberano y Señor sobre todo lo que existe y al mismo tiempo seamos testigos de males de dimensión cósmica? Terremotos, desastres naturales, y en estos días es inevitable hablar del volcán que parece que nunca se detiene. ¿Cómo es posible que Dios esté en control y sigan sucediendo cosas como esas? Algunos se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que Dios sea el Señor y Cristo sea el Rey soberano y la dimensión política esté tan corrompida? ¿Cómo es posible que existan leyes tan injustas, que constantemente se den abusos de poder, que haya individuos que a costa de supuestamente defender los intereses de la mayoría estén haciendo engrosar sus cuentas corrientes mientras los demás difícilmente sobreviven? ¿Cómo es posible que Cristo sea el Rey soberano si a lo largo de nuestro mundo observamos que se producen robos y violaciones y burlas y vejaciones y desprecios, aún simplemente por pensar distinto? ¿Cómo es posible que Cristo sea el Rey soberano y experimentemos enfermedad y muerte y disputas entre nosotros? ¿Cómo es posible afirmar entonces que toda la autoridad pertenece a Cristo? Bueno, no podemos negar el mal que observamos a nuestro alrededor, ni debemos hacerlo. Pero aunque todo ello sucede, la Escritura es clara: Dios nunca ha perdido su control sobre el universo. Dios no solamente no ha perdido su control, sino que gobierna lo que existe con absoluta sabiduría. Cuando llega el cumplimiento del tiempo, Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo. Nace en este mundo, vive en este mundo, muere en este mundo y asciende a los cielos y allí es coronado vencedor. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo obtiene la mayor de sus victorias y un día regresará de los cielos para instaurar un gobierno en el que visiblemente Cristo domina sobre todo, porque a Él pertenece toda autoridad. Esto contrasta bastante con lo que algunos han venido a llamar el movimiento evangélico. Porque el llamado movimiento evangélico nunca ha sido tan poco evangélico como lo es hoy. Una y otra vez observamos como muchos presentan a una iglesia pusilánime, débil, condicionada por las circunstancias, dispuesto a cambiar sus principios según como suene la corneta. También se nos presenta un Jesús servil, como si de un indigente se tratase, que está desesperado por agradar al primero que pasa para recibir unas moneditas, un poco de atención. Y sin embargo, según la Escritura, nada puede ser tan alejado de la realidad. En estos versículos encontramos una perspectiva elevada de Cristo. En su divinidad sabemos que Cristo no puede ser exaltado más de lo que siempre ha estado, pero en su humanidad dice la Escritura que el Mesías regresó a los cielos para recibir gloria y honor,
por parte de todas las criaturas celestiales. A ese Jesús que fue crucificado por los judíos, dice la Escritura que Dios ha hecho Señor y Cristo. El Cristo resucitado que venció a la muerte y que vive por los siglos. Es un león al que no se puede domesticar. Su poder no puede ser controlado. Sus designios no pueden ser cuestionados y su voluntad no puede ser rebatida. Él es el Salvador del mundo, uno que un día regresará y no solamente vendrá, sino que reinará y someterá a todos y gobernará para todos, por todos y sobre todos. Este es el Cristo que anunciamos. Y como un alfarero desmenuzará al barro hostil. Con vara de hierro gobernará sobre toda la creación y nada ni nadie le podrá hacer frente. Dice Colosenses capítulo 1 que Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Cristo es el Señor de su Iglesia porque por medio de su actividad la ha creado. Por medio de su actividad la sustenta, la cuida, la capacita. Pero Cristo es el Señor de su Iglesia porque toda autoridad le pertenece a Él. Y sin embargo hay algo más. Y a esto vamos a dedicar el resto de nuestra exposición. Y la encontramos en el versículo 11 y podríamos llamarle la asignación de Cristo. Esta es la tercera razón por la que Cristo es Señor sobre su Iglesia. La asignación de Cristo, dice el versículo 11, que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿quién es Él? Bueno, la respuesta está en el versículo 7, porque dice ahí que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este versículo 11 está estrechamente conectado con el 7 y, como dicen los versículos 8 y 9, entre medias, es Cristo el que descendió a la tierra, ascendió a los cielos, el que tiene toda autoridad y el que ha derramado soberanamente sobre su Iglesia todo lo que ha querido conceder. De manera que, de esa forma, se ha asegurado su señorío, su control, su dominio, su gobierno sobre la Iglesia. Y el texto es muy enfático, dice, Él mismo, Él lo ha hecho, Él lo ha diseñado, Él ha provisto a la Iglesia, dice este versículo, de dones. Y lo ha hecho para que la Iglesia cumpla con su misión. Lo ha hecho para que los creyentes lleven a cabo la labor para la que han sido salvados. Dones. Es una palabra bastante común en el argot evangélico, ¿verdad? Se habla de dones, aquí, allá. Y hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento donde se nos presentan los dones. Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Pedro 4 y Efesios 4. Así que si queremos saber, conocer acerca de los dones, esos son los textos principales a los que debiéramos ir. Y si hiciéramos un estudio con lápiz y cuaderno, como se hacían antes, ¿verdad? Y anotásemos el número total de dones que se nombran, que se enumeran en estos 4 textos, nos daríamos cuenta de que la Biblia contempla 18 dones distintos. 18. Y en este pasaje de Efesios 4 no se nos habla de esos 18, no se nos enumeran esos 18, pero sí que se nos habla de aquellos dones que resultan esenciales para mantener la unidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el tema de estos versículos es la unidad de la Iglesia. Así que necesitamos ciertos dones para que eso sea una realidad. Así que esos son precisamente los dones que se van a mencionar en este capítulo 4. Los que ayudan, los que potencian la unidad de la Iglesia. Y en este versículo 11 encontramos 5 de ellos. 5 dones específicos que Cristo ha provisto a la Iglesia como fundamento para su unidad. Estos 5 dones no son simplemente responsabilidades
no son ciertas tareas que algunas personas desempeñan mejor o peor. Se trata de un llamado divino, de una capacitación divina. Y el texto nos habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros. Y hay un elemento que sitúa a estos 5 en una misma esfera. Y es que en una medida o en otra, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos ellos son canales de revelación. En una medida o en otra, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son medios por los que la palabra de Dios va a ser revelada. Son medios por los que la palabra de Dios va a ser expuesta. Y lo que Pablo está explicando aquí es que Cristo ha provisto a su iglesia de ciertos dones para que su iglesia tenga acceso a la palabra de Dios. Lo voy a repetir, Cristo ha provisto ciertos dones a su iglesia para que su iglesia tenga acceso a su palabra. Y es que la responsabilidad principal de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no es otra que la de hablar la palabra de Dios, que la de comunicar la palabra de Dios. Este es un privilegio incomparable. El Dios de los siglos se ha querido revelar y lo ha hecho dándose a conocer, en un sentido general, a través de lo creado, a través de lo que existe, del universo. En un sentido general también, a través de la conciencia de cada persona. Pero lo ha hecho de manera especial, específica, por medio de su palabra. Y en su gracia, como iglesia, podemos decir que tenemos la mente de Cristo. Porque en su gracia podemos decir que lo que afirmamos no responde a conjeturas, ni a ocurrencias, ni a teorías trasnochadas, sino que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Una palabra de Dios que ha venido a nosotros por medio de su provisión. Provisión de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero vamos a ir poco a poco viendo quién es quién en esta descripción. En primer lugar, el texto habla de apóstoles. Y la palabra apóstol significa literalmente enviado. Pero lo que Pablo tiene en mente aquí no es simplemente un enviado, como ese cartero que es enviado a entregar una carta. Cuando el apóstol está hablando de los apóstoles, al igual que el Nuevo Testamento lo hace, se refiere a un grupo específico de personas. Podemos decir un grupo único de personas. Y hablo en pasado porque, entre otras cosas, los requisitos para ser considerado parte de este grupo único de personas son imposibles de reduplicar o de repetir en un momento de la historia y más bien en ningún momento de la historia fuera del siglo I. Entre otras cosas porque para ser un apóstol dentro de este grupo uno debía haber tenido contacto personal con Jesús, debía haber sido testigo presencial de la resurrección, debía haber sido designado por Cristo mismo como apóstol, debía haber sido confirmado por medio de operaciones milagrosas y finalmente debía contar con el reconocimiento de toda la iglesia. De hecho, Pablo mismo, al que llamamos y consideramos el gran apóstol, se veía a sí mismo como un caso extraordinario. Dice 1 Corintios 15 que a él, al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí hablando de Cristo. Porque yo, dice Pablo, soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero termina diciendo Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y de hecho tuvo un tiempo largo hasta que él mismo fue reconocido como apóstol por todas las iglesias del momento. En el capítulo 2 de este libro de Efesios, dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es una parte esencial de la labor apostólica. Establecer un fundamento sobre el que la Iglesia ha de construir su realidad. Y es que la mayoría del Nuevo Testamento es resultado de la labor de estos llamados apóstoles. Y hay una pregunta, aunque en parte ya la hemos contestado, que no podemos obviar. ¿Existen apóstoles hoy, en este momento de la historia? Y podríamos contestar lo mismo que decimos sobre las meigas, ¿verdad? A verlos, haylos. Es evidente que hay personas que se llaman a sí mismos apóstoles. Hace un tiempo me invitaron a predicar en unas conferencias en el sur de España, no voy a decir la ciudad. Y precisamente me pidieron que hablase sobre los dones espirituales. Después de acabar una de las sesiones, 2 personas me hicieron saber que no iban a venir para la reunión de la tarde. Y la razón es porque un apóstol llegaba de visita a esa misma ciudad y ellos también querían ir a escucharle, a ver lo que tenía que decir. La pregunta no es si existen apóstoles o si hay personas que se presentan como apóstoles hoy, sino si hay personas que pueden acreditar su apostolado según los parámetros que establece la Escritura. Y como acabamos de ver, no hay apóstoles hoy. Primero porque nadie cumple con los requisitos para ser un apóstol. Y en segundo lugar, y todavía más importante, porque no hace falta. La Iglesia no los necesita. Su función fue realizada con éxito por aquellos a los que Cristo directamente comisionó. El fundamento ya fue puesto en su lugar y los creyentes a lo largo de la historia se han podido sumar a aquel grupo de primeros creyentes allá en el capítulo 2 de Hechos, donde se nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fijaos, algo tan sencillo y a la vez tan sublime es lo que nos ha reunido a nosotros en este lugar también. Hay otro don que se menciona aquí y es el don de la profecía. Y todos los apóstoles eran profetas, pero ni mucho menos todos los profetas fueron apóstoles. Los profetas tuvieron un ministerio más local, menos itinerante que los apóstoles. Su labor era similar, proporcionaban revelación divina y lo hacían en un contexto en el que el Nuevo Testamento estaba todavía en fase de redacción, en fase de escritura. Por ejemplo, en el capítulo Hechos capítulo 13 se nos describe que en aquella iglesia había profetas y maestros y se nos mencionan algunos nombres. Un profeta no era simplemente un predicador o un maestro, sino que aportaba revelación infalible, autoritativa de parte de Dios. De hecho, la Iglesia del Nuevo Testamento juzgaba la genuinidad, es decir, si eran verdaderos o no aquellos profetas, con los mismos criterios que el Antiguo Testamento lo hizo. Y si fuésemos al capítulo 18 de Deuteronomio, veríamos que no todos los profetas eran aceptados alegremente, sino solamente aquellos que comunicaban la palabra de Dios. Y no quería yo verme en la piel de un falso profeta, porque las consecuencias de mentir, de engañar, de hacerse pasar por uno verdadero, eran tremendas. ¿Existen profetas hoy? Bueno, hace solamente unos días mis 2 hijas se acercaron, yo estaba leyendo y vinieron bastante intrigadas y me preguntaron: papá, ¿tú eres un profeta? La verdad es que en ese momento pensé, bueno, no sé de dónde habrán sacado esa idea. Solo porque me vista con pelo de camello, me ponga un cinturón de cuero y coma langostas y miel silvestre. Bueno, eso es lo que hacía Juan el Bautista, ni mucho menos es una de mis prácticas. No entiendo por dónde venía eso de los profetas, pero hay personas que se presentan a sí mismas como profetas. La pregunta no es si hay personas que dicen ser profetas, sino si hay personas que pueden acreditar ser profetas según los parámetros
de la Escritura. Esto es, ser capaces de proporcionar revelación infalible y autoritativa. Y la respuesta es no. Primero, porque nadie cumple con los requisitos para ser un profeta. Y en segundo lugar, y más importante todavía, porque no hace falta. Porque la Iglesia no lo necesita. Su función ya fue realizada con éxito por aquellos a los que Cristo comisionó. Como Iglesia de Cristo ya no los necesitamos. Ya tenemos todo lo que nos es útil para la vida y la piedad en la palabra de Dios. Y el texto presenta 3 dones más como parte de su provisión, como parte de su asignación. Y en este caso estos 3 sí están activos en medio nuestra, porque todavía son necesarios, todavía los necesitamos. Y es por medio de estos 3 dones que Cristo va a ejercer su señorío sobre la Iglesia. Dice el texto, versículo 11 del capítulo 4 de Efesios: evangelistas, pastores y maestros. Y hablar de evangelistas es hablar de algo que conocemos bien, ¿verdad? Sobre todo porque algunos de ellos se han hecho tan famosos que han sido capaces de llenar estadios, de llenar teatros, de llenar pabellones, trayendo un mensaje. Y visitan una y otra ciudad en el mundo. Pero la idea aquí, cuando hablamos de evangelistas, no tiene que ver con estas grandes figuras, sino más bien con la persona que llega a un lugar en el que Cristo todavía no ha sido proclamado y se queda hasta que hay convertidos y permanece allí hasta que la Iglesia es establecida. Lo que llamaríamos hoy obra pionera o plantación de iglesias, eso es lo que hace un evangelista. Y en el Nuevo Testamento hay ejemplo de varios de ellos. Por ejemplo, Timoteo era un evangelista. Por ejemplo, Felipe era un evangelista. Por ejemplo, Tito era un evangelista. Y seguimos leyendo y observamos que el don de evangelismo es tan necesario hoy como lo fue en aquel siglo, porque todavía hay personas que no conocen el nombre de Cristo, que no han reconocido el señorío de Cristo. Pero además de evangelistas, dice el texto que Cristo ha dado a su Iglesia a pastores y maestros. Y es importante clarificar algo aquí. No todos los maestros son pastores, pero todos los pastores, dice 1 Timoteo 3, han de ser aptos para enseñar. Y sin duda la responsabilidad principal dentro de la Iglesia en cuanto a la enseñanza es de los pastores. Pastores a los que a veces se les llama obispos, sobreveedores, ancianos. Son intercambiables todos esos nombres. Pero no importa el nombre que utilicemos, siempre hay una labor principal, y es la de alimentar, la de proteger, la de guiar al rebaño de Cristo. Alguien ha dicho, la predicación es parte de la Iglesia, no es la única, pero es fundamental. Y es que la labor de supervisar y de guiar a la Grey se lleva a cabo principalmente por medio de la predicación, por medio de la enseñanza. Uno no se hace pastor a sí mismo, no vas a estudiar a un sitio y ya te dan un título y ya estás listo. Se trata de un don, lo estamos viendo en este capítulo, de un llamado de Dios para beneficio de la Iglesia y la gloria de Cristo. Y se trata de una tarea muy seria, solemne. Por eso en capítulo 3 de la Epístola a Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Porque aunque ni el pastor ni el maestro reciben revelación instantánea como lo hacían los apóstoles o los profetas, sí que proclaman la palabra de Dios. Y cuando alguien se pone delante en un estrado como este, no viene con sus ideas o con sus preferencias. Es un heraldo del Dios Altísimo. Es un vocero del Rey de los siglos. Y no importa que haya 1, 2 o 10.000 personas enfrente. Está llamado a compartir no una interpretación o una perspectiva, sino la palabra de Dios. Por eso es tan importante que lo que uno dice es lo que el texto dice. Por eso es tan importante que lo que se afirma sea lo que Dios verdaderamente afirma. Y a quien no le tiemblen las piernas no debería nunca ponerse detrás de un púlpito.
quien no ha meditado y estudiado cuidadosamente, quien no haya orado y ponderado lo que va a decir, no debería instruir a otros. Quien no pueda decir, así dice el Señor, no debería predicar a otros. Pero cuando uno anuncia lo que la palabra de Dios dice, puede estar tranquilo, puede descansar, puede confiar en que Dios va a cumplir sus propósitos. Y por eso Cristo ha designado a estas personas para que lleven a cabo su obra en la Iglesia, para el beneficio de la Iglesia y para el confirmar que Cristo es el Señor de la Iglesia, cuando se enseña lo que su palabra dice. Al principio comenzamos hablando de un personaje exitoso, un personaje conocido, famoso, popular, pero que un día de una manera precipitada y sin que nadie lo esperara, perdió todo el dominio sobre aquello que había construido. La Escritura nos enseña que esto jamás sucederá con la Iglesia de Cristo. La palabra de Dios nos confirma que esto jamás le ocurrirá al cuerpo de Cristo. Él completará lo que un día comenzó en nosotros y a través de nosotros. Y ni aun las puertas del Hades, dice el Señor mismo, lograrán resistir la fuerza de lo que Cristo está edificando. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Estamos preparados para ese momento? El libro de Apocalipsis nos habla de una congregación que se creía tan capaz, que tenía tanta experiencia, que contaba con tantos recursos, que había ganado tanto respeto por parte de otros, que celebraba tantas actividades, que ya nada la estremecía, ya nada la motivaba, ya nada la apasionaba. Y el Señor en un momento dado tiene que decirle, me habéis dejado fuera. Os habéis enriquecido, habéis crecido, habéis prosperado y vivís como si ya no me necesitarais. Ya no dependéis de mí, ya no esperáis en mí. Y sin embargo el Señor de la Iglesia reclama su lugar y les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Es Cristo el Señor de esta congregación? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y también por tu generosidad, habiendo compartido de ese precioso botín con nosotros, habiéndonos incorporado a tu iglesia, habiéndonos concedido, regalado de tu gracia, no solamente para salvación, sino también para servicio. Y oramos que todo lo que has dado a tu iglesia sea usado bien, para que tu nombre sea glorificado y muchos otros lleguen al conocimiento de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en estas verdades, a sujetarnos a tu palabra, a reconocer tu autoridad sobre tu iglesia y a vivir de una manera en la que tu persona es honrada, en lo que decimos, en cómo lo decimos, en lo que hacemos y aún en lo que no hacemos. Pedimos todo ello y te damos la gloria y la alabanza en este día. En el nombre de Jesús. Amén.